Capítulo 21. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación. Salmo 17:3. El doctor Carlos Restrepo me ofrece apoyo. En el año de 1910 fue nombrado el doctor Carlos Restrepo presidente de la República. Vi en ello un medio para poner en práctica algo que fuera real. Me dirigí a él en demanda de su influencia para conseguir del Congreso alguna ventaja en auxilio de dinero o de leyes protectoras o fomentadoras de obras entre salvajes. Me recibió el doctor Restrepo con toda la caridad que esperaba de él y me prometió su influencia con el mayor gusto, pero me dijo: mi padre trabajó mucho tiempo por la protección de los indios de los alrededores de Andes. Los atendió como un padre y nada pudo conseguir de ellos. Para mí los indios de Antioquia son irreductibles. Le contesté que así los calificaban todos y que la historia estaba demostrando, con el fracaso de los diferentes intentos de misiones en varios siglos, entre los caribes y cativos sobre todo, que era verdad lo de ser irreductibles, pero que la emoción que yo sentía me hacía esperar que Dios los cambiaría y que además jamás se había intentado reducirlos por medio de la mujer. Que yo consideraba que donde el valor no puede nada, le queda la victoria a la debilidad. Por eso, un hombre que puede domar una fiera en un circo no podría criar a un niño, ni asistir a un agonizante. Entre los débiles y pequeños el triunfo es reservado a la mujer. Él se rió y me dijo: de todos modos yo la ayudo, aunque no me parece que los salvajes puedan contarse en el gremio de los débiles, pero es cuestión de apreciación. En esto está, reverendo padre, precisamente la clave de mi resolución. No he calificado a los salvajes como fieras, sino como débiles, y en esto es lo que discrepa mi idea de la de los demás al respecto. Muchos no encontrarán razones en las que yo pueda apoyar esta idea, y no intento decirles las muchas que tengo aquí, porque queda eso fuera del objeto que me propongo al escribir esto. El doctor Restrepo me hizo ofrecimientos muy sinceros y salí alegre como unas Pascuas al verle ya algo de forma exterior o real. Los millones para la obra. No tenía todavía compañeras para la empresa, pero tenía seguridad de que Dios me las estaba preparando en alguna parte. Tampoco sé de dónde me venía esa seguridad, pero la tenía absoluta. Lo particular de todo era que tampoco me parecía raro tener esas seguridades, ni me preguntaba el por qué las tenía. ¿Cómo concebía la obra entonces? ¿En qué sitio? ¿Con qué rentas? ¿Con cuáles medios y con qué compañeras? De esas estaba segura, pero no sabía cuáles, ni cuántas, ni dónde estaban. En cuanto a los medios sucedía lo mismo. Contaba con los que quisiera abrirme el Señor sin elegir ninguno yo. En lo relativo a las rentas, Dios mío, en esto sí que no pensé jamás. Al pedirle a un sacerdote pariente y con quien tenía mucha confianza, su influencia y ayuda, me dijo: ¿dónde tienes los millones que tamaña obra requiere? Le contesté. Si tuviera millones no podría irme a buscar los indios porque tenía que cuidarlos, pero precisamente porque no los tengo estoy libre para trabajar por la gloria de Dios. Los millones se encadenan mucho, con ello no es posible trabajar por Dios. Este sacerdote, aunque hombre muy ejemplar y desprendido, se rió diciéndome: sí, sigue creyendo que sin dinero se hacen las cosas y verás que sales atrás del paso. Sin dinero no se hace nada. ¿Verdad? Le dije.
pero Dios no está obligado a darlo anticipado. Yo comienzo con la fe ciega en que me lo dará a su debido tiempo, y Él no me dejará esperando. De modo que no me inquietará irme aún sin el primer almuerzo del camino, porque creo que Él en alguna parte me lo está preparando, y si me lo diere, ya sé que su voluntad es que no almuerce ese día. Con esa respuesta quedó tranquilo. Sin duda Él buscaba probarme, y como halló que Dios se había anticipado a darme la fe necesaria, ya no desconfió y ha sido siempre uno de los grandes bienhechores, a pesar de haber tenido que contrarrestar una corriente de opuestas opiniones a su alrededor. Terrible. Casi puede decirse que ha sido una de las palancas constantes y seguras de la obra. Es el reverendo padre Domingo Antonio Henao. ¿Cómo ideaba la obra? En cuanto al sitio donde debíamos principiar los trabajos apostólicos, no obstante, aquella expectación tan segura de la obra en todos los conocedores de ella, el sitio no se conocía. Bien podía ser el Chamí, lugar del primer ensayo, bien Daveida, bien Ituango o el Caquetá. Por todas partes había obstáculos casi insuperables. Sin embargo, la obra se emprendería y pronto. Esa seguridad teníamos todos, parecíamos ciegos. ¿Cómo se realizaría aquello? ¿Cómo ideaba la obra mi pobre cabeza? Solo recuerdo que me veía con la imaginación, se entiende, en un limpio, rodeado de selvas muy espesas, viviendo la vida de mayor perfección posible, en compañía de otras, con unos vestidos campesinos, en unos ranchos o bajo tiendas de campaña, todas anegadas en Dios, por un recogimiento especial. Recorríamos las selvas unas mientras las otras oraban y trabajaban en la casa. Hallábamos los indios, los curábamos, les enseñábamos, los bautizábamos, los cuidábamos en la casa donde fuera posible, aún dentro de sus cuevas, etc. Las de las casas trabajaban con uno que otro peoncito algo de agricultura para atender a las primeras necesidades de la vida. Lo que con esto nos faltara, nos lo suministrarían los mismos indios amigos, partiendo con nosotras sus pececillos y su casa, así como nosotras partíamos con ellos los que con nuestro trabajo de la tierra conseguíamos. ¿Qué más? Lo espiritual. Salíamos turnándonos a la población más vecina a buscar los sacramentos como lo hacen las señoras que para mejor comodidad del marido se ven la necesidad de vivir en las haciendas donde él tiene el trabajo. Así nosotras, mirando los intereses de Jesucristo en nuestras almas, nos someteríamos a carecer de algo en beneficio de la extensión de su nombre bendito a fuerza de esposas abnegadas. Con esto sufría a veces mucho porque me parecía el mayor sacrificio que íbamos a hacer, pero sentía fuerzas para ello y razones de amor y de celo para someternos a tal privación. No seríamos religiosas. Jamás me pasó por la mente tamaña empresa. Seríamos unas señoras o maestras, como quisieran decirnos, que haríamos nuestra vida escondida en la mayor perfección y en el apostolado más desinteresado. Nada de relaciones con el mundo, nada de vueltas a él, nada de ciudadanos humanos, cuidados humanos. Dios y su gloria en la estrecha medida de nuestro poder. Debía solo preocuparnos. En el porvenir de la obra no se pensaba. Me parecía tan de la incumbencia de Dios que me fastidiaba siquiera pensar en él. Algunas veces las personas de mucha confianza me preguntaban: ¿y cuando ustedes mueran, quién sigue? No estoy obligada, les contestaba, sino a trabajar durante mi vida. Si otras quieren seguir después, bueno, y si no, Dios tendrá otros medios de salvación para esos pobres indios. Creí
firmemente que al irnos nadie, absolutamente nadie, volvería a saber de nosotras, nos perderíamos por completo. Esta era mi grande dicha y fue mi más positiva ilusión, como se verá después. Interesé a varias comunidades. No porque tuviera esas ideas tan fijas y ajustadas a lo factible, llegué a dejar de pensar en que otros debían emprender la obra. Yo la miraba solo como una necesidad y no como una vocación personal. No sentía ya ninguna vocación en forma de deseo, como he dicho. En este año, si no recuerdo mal, me dirigí a las madres del Buen Pastor y les hice la propuesta de que se fueran a trabajar con los indios en la única forma que yo creía que se aseguraba el futuro, el fruto, que es la que he expuesto, es decir, viviendo la misma vida que ellos y buscándolos por el amor y ternura maternal. En otra forma, no había para qué intentarlo, porque la experiencia de siglos está gritando la ineficacia de otros métodos. Ellas, las pastoras, me contestaron riéndose, que no podían, según las constituciones, trabajar de ese modo. Yo, como lo he dicho, había escrito a las misioneras de María Inmaculada, franciscanas de Pamplona, España, y había obtenido una contestación semejante. Hablé con las capuchinas de Riohacha, que provincialmente vinieron en aquella época a Medellín, con las salesianas y averigué de otras comunidades. De todas obtuve la misma respuesta. Sus constituciones no lo permiten. Las madres del Buen Pastor se adelantaron la cosa un poco más. Me dijeron, si nos puede hacer una casa del tamaño más o menos como esta de Medellín, dar un sacerdote para ordinario y extraordinario y las condiciones que tenemos aquí, y no tener que salir de la casa para el trabajo, así entonces y solo así podríamos encargarnos. Dios mío, esto era como hablar griego. Con solo que nos hubiera exigido que la casa fuera de tejas, ya era una imposibilidad. Eso solo ya no es posible, porque en esos montes ni hay teja, ni siempre es posible llevarla. Además, superar mucho a los salvajes en su modo de vivir es perderlos. No se consigue nada de ellos, sino bajándose hasta ellos en lo posible. Así lo veía de entonces esa servidora y hoy me lo ha mostrado la experiencia. Me convencí de que no debía pensar en otras religiosas y pensar en misioneros. No era posible tampoco por el temor de los indios a los hombres y lo difícil de esa vida para ellos. Los fracasos anteriores en diversos intentos de misión en occidente de Antioquia habían sido de misioneros. No había para qué pensar. En mi mente no había otro medio que el que se forjaba seguido de la obra del sacerdote, pero en esa no pensé, porque ya les había hecho la propuesta a muchos sacerdotes y todos horrorizados me contestaban que si estaba loca o que no se podía, sencillamente. Resolví a dejarlo del porvenir a Dios. Por lo pronto irme al monte y mostrar que esa obra era compatible con el sexo femenino era para mí mi única idea. Después de mi muerte, quizás verían que el fruto exigía otro esfuerzo y lo harían. Mientras tanto, yo me habría ido al cielo después de hacer lo que pude. Los sacerdotes entrarían después y los indios no desconfiarían ya. Telegramas dirigidos al gobierno. Así las cosas, es decir, todo cerrado, pero sintiéndome en vísperas de la realización de mi ideal, determiné poner telegramas a todos, casi todos los ministros de gobierno a Bogotá. No conocía a ninguno, ni ninguno me conocía, pero eso no importaba. Solo me fastidiaba gastar en telegramas lo que podía servir para comprar una pieza de tela para llevarles camisitas a los chicos de la selva, pero a ello proveyó una señorita rica, amiga de la empresa. Me dijo, ponga cuantos telegramas necesite y serán de mi cuenta. Tomé entonces la pluma y no fue solo a ministros, sino que me dirigí a la mayor parte de los miembros del Congreso,
Algunos de esos señores contestaban muy galantemente, otros se callaban, pero para mí daba lo mismo lo uno que lo otro. Sabía que lo natural era que les pareciera loca y no contestaran. En los que contestaban veía solo galantería y cortesía, pero lo esperaba todo de Dios. Ponía esos medios naturales por si Dios quería valerse de ellos, pero bien entendido lo tenía que Dios no es escaso en medios. No fue perdido todo ese trabajo. A poco tiempo tuve noticia de que en Bogotá se preguntaban unos a otros lo que significarían tantos telegramas, recibir aviso del doctor Carlos R. Restrepo de que me enviaría el señor prefecto apostólico del Chocó para que arreglara con él. Aquello me pareció la puerta abierta y me apresté a recibirlo como si fuera un puro enviado de Dios para responder a mi necesidad. El 14 de agosto de 1911 llegó a Medellín el ilustrísimo señor Juan Gil García, que acababa de posesionarse de la prefectura del Chocó. Me presenté a él con el espíritu de sobrenatural confianza en unas 5 conferencias. Quedó arreglado el asunto así. Él aceptaba con toda su alma nuestro trabajo en el Chamí y en todo el Chocó. Conoció muy bien el primer ensayo ya hecho en aquel sitio. Me pidió que se lo escribiera para los anales de la prefectura. Lo aprobó en toda la línea y con mucha risa me dijo: tenía razón el presidente de la República cuando me llamó y me dijo: váyase a Medellín y entiéndase con una señorita Laura Montoya y vea qué es lo que quiere, pues nos tumbará el palacio a fuerza de telegramas si no la atendemos. Y me repetía: usted tiene confundido el cuerpo de ministros. Todos salieron a mandarme porque ya no saben lo que deben hacer con sus ruegos y no entienden en qué consiste su petición, pero por salir de su asunto hasta el palacio se lo diera. Calcule, padre, lo que esto me impresionaría y la pena que tendría de que se inquietaran los tales señores. Válgame Dios, si yo hubiera querido inquietar a todo el género humano con tal que se movieran a favor de los pobres indios. Loca o necia, era bastante poco decir para lo que yo era y soy. En fin, quedó todo arreglado con el señor prefecto, de modo que mientras yo conseguía compañeras, él pedía padres a Europa, a su comunidad, la Inmaculado Corazón de María, para ponerlos en la obra con nosotros. Respecto a recursos, me dijo, con esa fe que lo caracterizaba, que Dios en alguna parte los tendría. Solo dudó de que consiguiera compañeras, pero cuando me preguntó cómo las hallaría, le dije: no se preocupe, vuestra reverencia, que locas ha habido en todos los siglos, y yo me las encontraré. Yo sé que para esta obra, sobre todo en los principios, no se necesita sino la condición de que sean locas. Se rió a mandíbula tendida y me dijo: busqué para mí pronto las loquitas. Desde Medellín escribió al doctor Restrepo que el asunto conmigo había quedado arreglado y se dirigió a España en solicitud de padres. Se presentan las jóvenes que necesitaba. Esto fue en 1911. Ya me parecía que estaba hecho todo. Comencé el arreglo definitivo del viaje y cosa providencial. No tuve que invitar a nadie. Se me fueron presentando jóvenes a proponer que las llevara. Fueron tantas como las que necesitaba. Solo a una, la que hoy es hermana San Benito, había invitado yo hacía algún tiempo. Jamás pensó en retroceder y aunque había aspirado a ser carmelita, no volvió a pensar sino en ese sueño delirio, como hubiera podido llamarse, como si en esa aspiración solo hubiera encontrado su reposo. A las que iban a ofrecerse les hacías estas o semejantes preguntas: ¿se somete usted al hambre? ¿Se somete en caso necesario a comer de lo mismo que comen los indios o raíces y hojas del monte? ¿Se resuelve usted a que los indios en cualquier momento nos atropellen y nos hagan huir a los montes y tengamos que permanecer entre las malezas de las selvas? ¿Se somete a vivir bajo una tienda de campaña todo el tiempo necesario para poder conquistar a los indios?
se somete a tener que volver huyendo de la ferocidad de los salvajes y aguantar la rechifla de Medellín. Se resuelve a que digan que nos vamos a ocultar delitos y a vivir más libremente. Se somete a ir a trabajar sin ningún fruto, a cocinar, a que los indios las desprecien, a confesarse con cualquier padre con tal que esté unido al obispo, a que tengamos que salir pidiendo limosna, en fin, todo lo sacrifica por la salvación de esas pobres almas y así darle a Dios la mayor gloria que pide de nosotras. Solo una me preguntó si allí encontraríamos leche, porque ella no podía vivir sin ella. Le contesté, puede que no tengamos más que leche y puede que jamás la tengamos. Quédese en su casa, en donde no le faltará. Todas las demás me contestaron que aceptaban las condiciones. Esto sí que me pareció hoy, reverendo padre, sorprendente e inaudito. Esta tan heroica resolución no es común y apenas se podría creer. Yo contaba con 2 compañeras que preparaban sus cosas, 2 solamente, porque aún así con esta resolución escogía. Además, otras tenían la resolución, pero se les presentaron obstáculos para irse pronto. La Santísima Virgen hizo el mandado a Roma. Todo me parecía ya hecho porque no sabía que la hora de Dios no había sonado. Cuando mejor estaban las cosas, vino la noticia de que el señor Gil había muerto. A su vuelta al Chocó, todo se acabó, porque yo ya sabía que los padres que lo acompañaban no participaban de la idea de que se comenzaran trabajos todavía entre los indios. Querían concretar los esfuerzos a los negros y a los blancos, mientras podían ensanchar el apostolado lo suficiente para que no tuvieran que descuidar ya lo principiado. De modo que no tuve ni el trabajo de dirigirme a los otros padres. Poco tiempo después supe que los padres pedidos a España para la empresa habían llegado y que el nuevo prefecto los había destinado a Ismina. El Congreso también votó la suma de 1000 pesos oro para nosotras, pero como no podía emplearla, tuve que renunciar a ella y ver que volvía al tesoro. Todo se hundió, menos mi confianza. Entonces parece que prendió mejor la muerte del señor Gil y con ella todo nuestro aparato de principio a la obra. Me hizo la misma impresión que me hubiera hecho la pérdida de un zapato. Ni siquiera la comuniqué a las compañeras ni a nadie. Me fui a la Virgen de la Catedral, que como he dicho, era mi confidente, y le dije, Madre, yo no soy huérfana porque te tengo a ti, que eres más que madre. Pero los pobres indios están huérfanos y me parten el alma. ¿No querrás ser su madre? Yo llevaré tu nombre entre ellos y te serviré hasta para la rueda del carro que te lleve a sus corazones. Ábreme los caminos y reinarás entre ellos. Con esto salía tan confiada que ni volví a pensar en un Chocó. Viendo cerrados todos los caminos de emprender la obra, hablé con mi confesor de mi desolación y le pregunté si podía conveniente irme a Roma a exponer al Santo Padre la necesidad de los indios de Colombia, y me dijo ser aquel camino el único que faltaba por buscar. Me dio la licencia y mi madre, siempre dispuesta a dejarme hacer cuanto mi confesor permitiera, me la dio plena y además la autorización de gastar lo que necesitara. Puse manos a la obra, averigué fechas oportunas para el viaje y tomé del banco el dinero necesario, mas al salir del banco fui como de costumbre al altar de la Virgen de la Catedral a tratar el asunto con mi Reina Inmaculada. Al llegar al altar sentí tal atrevimiento para hablarle que le dije mostrándole el dinero que llevaba en la mano. ¿Ves, madre mía, esta suma que invertiré en ir a Roma? Ella podría servir para llevarle ropitas a los indios. Quizás iré a gastarlo inútilmente porque con qué credenciales me presentaré en Roma. Creerá el Padre Santo que estoy loca y ni su audiencia me dará
y vos, señora mía, puedes hacerme este mandado con eficacia, y así este dinero nos quedaría para los pobrecitos por quienes lloro. Vete, reina mía, y esta misma noche, cuando el Padre Santo, solo en su cámara, ponga la cabeza en la almohada y se le vengan a ella todos los negocios de la iglesia, éntrale también los indios, y que venga la respuesta pronto. No recuerdo lo demás que le dije, pero me sentí perfectamente oída y volví a casa con el dinero que guardé, convencida de que era para ropas de los indios. Averigué el tiempo que una comunicación gastaba para venir de Roma y me contestaron que aproximadamente era mes y medio. Me puse a guardar en esta vez no lo que no ha de venir, sino lo que estaba segura que vendría, gracias a la convicción que a pie de María había conseguido. Al tiempo cumplido llegó efectivamente una encíclica del Papa en la que exhorta a todos los obispos del orbe para que atiendan con empeño la triste condición de los salvajes, que protejan toda obra que conduzca a favorecerlos, y que la Santa Sede por su parte concedería cuanto se le pidiera a tal fin. Era mi anhelada respuesta. Llena de gratitud fue a la Virgen y le lloré de agradecida. Le dije que me ofrecía para recibir todos los tropiezos que la obra tuviera y que además hiciera la obra del modo más glorioso para Dios y más ignominioso para mí, pues presentía los dolores y calumnias que ella traería sobre mí. La Veida es el camino. El viaje continuaba en sus vísperas, pero aún no se sabía a dónde debíamos dirigirnos. Todo era amontonar ropitas y juguetes. Ya nadie me llamaba loca, pero como al principio, y todas esperaban aquello como lo más ordinario del mundo. Alguna vez, hablando con el reverendo padre Luis Muñoz, jesuita, me dijo: me parece raro que usted no busque por Daveida, ese es el camino. Solo le contesté que ya lo había propuesto cuando era obispo de Antioquia el señor López de Mesa, y que todo se me había negado por completo. A esto el Santo Padre, con ser el hombre más racional del mundo, me contestó con alguna molestia, como quien dice: es que usted no quiere. Salí impresionada y sin poder explicar eso en el Padre, pero tampoco podía atenderle, porque me habían asegurado varias personas que el nuevo obispo de Antioquia era menos accesible que los demás y que no le gustaban empresas de mujeres. Este obispo inaccesible era nada menos que el ilustrísimo señor Crespo, nuestro fundador y uno de los más accesibles de los que he tratado, pero así son las cosas. Sin duda, Dios quería probarme un poco más y castigarme algo de lo mucho que tengo que echarme en cara, permitiendo que yo no me dirigiera entonces a Él. Entre tanto, en mi interior la violencia del empuje de Dios se hacía más fuerte. Aunque estaba tranquila sin confesor fijo, lo consultaba todo con el que podía, por temor de obrar por mi cuenta, de los asuntos tan delicados de la gloria de Dios. Además, le había dicho a Dios que tendría el oído abierto para cuando Él me dijera que siguiera en la lucha de buscar confesor, y fiel a esto andaba, pero con ansiedad ni afán, viendo por dónde hablaba Dios. Si no recuerdo mal, al fin de este año volví a acudir al padre Dueñas en busca de dirección, por creerlo voluntad de Dios. Me recibió diciéndome solo que le quedaba poco tiempo. Todo lo relativo al asunto de los indios lo supo, y aún me indicó que fuera escribiendo un como reglamentico que habían cumplir las que fueran, para vivir en la mayor perfección posible. Aún me dejó alguna esperanza de que me ayudaría a hacerlo. Vana esperanza. Jamás le quedó tiempo para ello. Me ofreció, no sé si espontáneamente o por súplica mía, que un arquitecto entre los jesuitas me haría un plano para la casa misionera. Puedo casi asegurar que lo hizo espontáneamente, porque era casi un imposible que a mí se me ocurriera. Sin embargo,
De un modo o de otro, el plano de la casa lo hizo uno de los jesuitas. Lo tomé y sin mostrarlo a nadie, me lo robaron de la sala de la casa en un estuche. Parece que la cosa hubiera sido dirigida por quien sabía que nuestros ranchos no necesitaban reglas ni planos. Dios dirige las cosas cuando son suyas. Como digo, tenía como director al reverendo padre Dueñas, pero como no me era posible encontrarlo siempre, o no recuerdo por qué circunstancias, en el mismo tiempo consultaba también al padre Sierra, sacerdote joven pero de mucha ciencia y virtud. Con esto me pasó una cosa que merece referirse. Se impuso muy bien de mis proyectos y estuvo dirigiéndolos por algún tiempo seguido. Un día después de confesarme me dijo: le privó seriamente continuar en la empresa de los indios y aún pensar en ellos. Eso no es factible ni es para su sexo, ni tiene trazas sino de una gran locura. Con esa prohibición descansé por un tiempo, porque pensé que el sacrificio de la obediencia sería tan acepto a Dios que Él depararía otros medios o personas para extender la gloria de su nombre bendito entre los indios. Comencé mi obediencia muy tranquila. A todos los que me preguntaban en qué iba la obra les decía: pídenle a Dios que su nombre sea de todos conocido y Él a todo proveerá. Obedeciendo sin quejarme, arrastrar en ningún pensamiento acerca de los indios, voluntario al menos, no estuve ni más ni menos tranquila, ni más ni menos segura de que la obra se haría, sin ver medio ni estarlo buscando. Hoy me asombro de todas las cosas en las que se ve claro que Dios dirige las cosas cuando son suyas, embobando, por decirlo así, los instrumentos que escoge. Pasados algunos meses me dijo el padre que le hiciera una lista de los motivos que tenía para querer emprender la obra de los indios. Mi sorpresa fue grande porque creía ya él, como no le había vuelto a mencionar la cosa, la habría olvidado. Le contesté que solo me movía un casi inmenso dolor de que Dios fuera desconocido y de que esas almas se perdieran eternamente. Además, que me sentía como una madre que tuviera 300,000 o 400,000 hijos perdidos, que así era mi dolor. Solamente se sonrió y me dijo: siga trabajando en la cosa. Tampoco salí ni más contenta ni más tranquila, lo mismo de dolor y de seguridad. Almas unidas como yedras a la mía. Ya desde antes de esta época, no recuerdo en cuál, había comenzado a sentir por las noches que una pena me despertaba. No sé por qué sabía yo que era la caída de almas de infieles en el infierno lo que me causaba esa pena. Mi despertar a altas horas de la noche era como un abismo de oscuridad y de dolor irremediable, causado por la pérdida eterna de almas que estaban unidas como yedras a mi alma. ¿Quién entiende esto? Solo los que lo hayan sentido. Por esto me arrodillaba en el mismo lecho y comenzaba a temblar de pena. No aceptaba pedirle nada a Dios, sino que me ponía a sufrir una pena honda, conocida y tan mía, que al sufrirla como que cumplía un deber. Esto me duraba 1 o 2 horas, después desaparecía por completo, dejándome una seguridad grande de que se habían perdido infieles esa noche. Físicamente se me notaba lo que había sufrido, porque siempre los de la casa me preguntaban si estaba enferma al ver lo demacrado del semblante. Tenía cosas que me impresionaban haciéndome sufrir mucho. Por ejemplo, no podía oír doblar las campanas porque se me venían aquellos campanazos como una montaña de dolor, diciéndome: jamás la iglesia llora por los pobres infieles. Y esto me pasaba cuando estaba al Santísimo Sacramento expuesto. Me venía inmediatamente la idea de que los pobres infieles jamás verían la Santa Hostia en una custodia, y sentía tal pena que en una de las veces, al reservar al sacerdote, le dije al Señor con espontaneidad, casi inconsciente: Dios mío, si no te dejas ver de ellos,
No quiero tampoco volver a verte. Por supuesto que si esto lo hubiera dicho con reflexión, con seguridad que lo había creído pecado, pero ni después lo vi malo. Solamente mucho tiempo después me pareció atrevida la cosa, tanto más cuando que se lo dije en una especie de vehemencia parecida a impaciencia. Creo, sin embargo, que Dios no se ofendió con ello, porque Él es así de buen entendedor. Conoce que por nada de la vida le ofendería yo voluntariamente. Entrevista que me abrió el horizonte. En diciembre de este año 1911, si no recuerdo mal, hice un viaje a Puerto Berrío, viaje un poco difícil entonces porque todavía el ferrocarril no había llegado a Medellín, sin más objeto que este, tal vez en uno de tantos barcos como pasan por el puerto, me encontré algún sacerdote o persona que se interese por los indios, o que me diga algo de misiones, de donde pueda yo determinar alguna cosa práctica. Este fue mi pensamiento. Inmediatamente arreglé el segundo viaje de esa clase, es decir, loco. El primero lo había hecho en el mismo puerto hace 2 años con mayores dificultades, sin más sujeto que el de ver por si Magdalena pasaba algo que Dios me enviara. Nada vi y me conseguí un paludismo que me duró varios meses. Esta vez me puse de acuerdo con una amiga a quien le pasaban por el Magdalena 2 hermanos jesuitas y se proponía verlos. Nos fuimos y coincidió nuestro viaje con el reverendo padre Luis Javier Muñoz, quien iba a fundar una casa de jesuitas en Barranquilla. Durante toda la travesía del tren hablé con este santo padre sobre el asunto de los indios. Ya lo conocía desde sus principios, pero como yo no tenía otro tema y él gustaba de cuanto a la gloria de Dios conduce, nos entretuvimos todo el día y aún conoció el motivo de mi viaje. Me dio consejos muy sabios y me ilusionó mucho en esos asuntos de apostolado. Al final del viaje me dijo: no hay remedio, usted debe tantear al señor obispo de Antioquia. Le daré una recomendación para que se presente a él. En el mismo hotel escribió la carta que me abrió el horizonte. Me volví llena de esperanza y en esta vez no fue ninguna ilusión. No pude, sin embargo, hablar con el señor Crespo hasta febrero del año siguiente, es decir, 2 meses después. Tal como volví a Medellín, escribí una carta al ilustrísimo señor Crespo, obispo de Antioquia, enviándole la de recomendación que me había dado el reverendo padre Muñoz. No se volvió a esperar la respuesta, pero solo me decía que el 11 de febrero podría llevarle en el espacio en el Palacio Arzobispal de Medellín a las 11 de la mañana. En esta circunstancia se hace notar el espíritu de orden y previsión de este santo prelado, cuando pudo señalarme el día, el lugar y hasta la hora de la entrevista, con 2 meses de anticipación. Todo es derroche de gracias. Llena de confianza me quedé aguardando el día de la dichosa resolución y naturalmente con la confianza crecía el deseo. Con mayor empeño me presentaba cada día y hasta varias veces al día al altar de la Inmaculada a hablarle de aquella entrevista tan llena de esperanza y preparaba mi alma para lo que ya se parecía tanto a una realidad. Por lo mismo redoblé mi fervor, porque siempre he creído que la fidelidad a Dios es la mejor preparación para las obras de su gracia. Por su parte, Dios me daba cada día nuevas gracias, cuyo fin no conocía entonces, pero para que después he visto que eran preparatorios para la grande obra de su amor. Una de ellas fue la que escribí en septiembre de aquel año. Dios mío, con cuánta claridad me hiciste ver esta mañana en la oración que solo con un gran desprecio del cuerpo tratando como fiera que quiere mordernos,
sin dejarle ningún derecho, puedo llegar a la perfección. Pero sobre todo vi con una gran claridad que con el desprecio del cuerpo se consigue una muerte mejor y santa. Como en la última enfermedad entenderá al negocio del alma el que tiene un cuerpo enseñado al regalo y a las más exigentes atenciones en salud y enfermedad. Si el amo cuerpo está acostumbrado a que se le atienda siempre, ¿cómo va a soportar que en la última hora y enfermedad se le olvide para poner cuidado a las cosas del alma? ¿Y cómo hemos de poder atender a ambas partes cuando ni fuerzas tendremos para una de ellas? Si durante el tiempo de salud nuestras fuerzas son tan escasas que tenemos frecuentemente que desatender a un asunto para atender a otro, ¿cómo podríamos tenerlas en la hora en que se nos abran para dos negocios bien apremiantes, cuáles son el alivio de un cuerpo enseñado al mimo y el alma que ya se va a presentar ante Dios? Imposible. Vi con claridad de mediodía que era mejor que el amo cuerpo se conformara durante el estado de salud y el de vida en general, conocer la supremacía, dejándosela al alma. Por eso hice el siguiente propósito. En vuestra presencia, Dios mío, y bajo el amparo de mi Madre María Inmaculada, prometo con todas las fuerzas de mi alma tratar mi cuerpo como a bestia y no hacer caso en disposiciones, dolores, etc. para nada, y mucho menos para dispensarme de algo en vuestro servicio. Como el cuerpo no estará así enseñado a que le den regalo, no lo pedirá en la última enfermedad y podré dedicarme entera a los asuntos de nuestra anhelada entrevista. Dios de mi alma, de cómo haya cumplido este propósito hecho en medio de tanta clara luz, tengo mucho de qué avergonzarme. Sin embargo, reverendo Padre, no me fue del todo inútil porque jamás he tomado un descanso ni un alivio a los achaques que me han aquejado, sin la intervención más o menos directa de los superiores y sin protestarle a Dios que solo lo quiero en atención a la necesidad y que se lo ofrezco como reconocimiento de mi miseria. Por eso, desde entonces, no me he podido tomar la libertad de oler una flor, ni probar un bocado regalado, ni usar ciertas comodidades de que antes usaba, sin advertirlo que lo eran. Del mismo modo, me duele quitarme los dolores con medicinas. Siempre procuro disfrutar de ellos hasta donde me sea posible, o al menos donde no me impidan para el cumplimiento del deber. Digo disfrutar de ellos porque desde esa luz a que me refiero conocí cuánto vale el dolor físico tomado con alegría y gusto. Quitarse los dolores mientras sean soportables, aunque sea con gran incomodidad, me causa mucha pena y siento que los que tal hacen son malos negociantes. Es como apreciar un diamante por no tomarse el trabajo de cogerlo en el suelo. He de decir, sin embargo, en lo anterior, que me reconozco cobarde para el dolor físico y tengo la sensibilidad más traidora y completa. Por eso no he alcanzado lo que deseo. Sin embargo, como delante de Dios todo sirve, esa cobardía como reconocimiento de la propia miseria me acerca a Dios. Cuán bueno servir a un Señor ante quien tiene valor hasta la cobardía. Alivio que por cobardía o por obediencia o necesidad de mis deberes me doy o doy al cuerpo y a veces al alma. Lo utilizo de esa forma. Si me pudiera llamar justa, me aplicaría aquello en la Sagrada Escritura, decir al justo que todo está bueno, porque a esa fuerza de gracia de Dios no he podido utilizarla todo para el amor. Yo ya para conocer, pero ya conoce Padre que la justicia está bien lejos de mí. Todo es derroches de gracias de Dios sobre una que vencida por el amor se dejó querer.
La nada en tus manos se vuelve todo. Con frecuencia en estos años, los que procedieron inmediatamente al comienzo de la obra, tenía como especie de relámpagos o como reflejos de algunas verdades que ya conocía y había meditado mucho, pero que con estos como reflejos en el alma se iban apoderando más y más de mí. Los principales en el año de 1911 eran sobre la grandeza de Dios, mi propósito pequeñez y el valor de las almas. Estos como relámpagos me herían de tal suerte que el conocimiento informaba todos mis actos. Así escribí entonces, después de uno de los reflejos. Dios mío, yo soy nada. Las almas son jardines de son jardines de Dios en los cuales se recrea. Estas palabras eran como síntesis de todo un mundo de sentimientos. Enseguida escribí: Dios mío, las almas de los indios regadas con la sangre preciosa de Jesús sí serán bellas, ay, pero esa sangre no ha podido llegar hasta ellos. Dios mío, os habéis atado las manos esperando la fuerza, nuestra cooperación para salpicar esas bellas creaciones de vuestro poder amoroso con la sangre redentora. Déjame ir, Dios mío. Yo te abriré los canales por donde esa sangre debe llegar a ellos, en los santos sacramentos. De mí nada salga algo para tu gloria, por amor de tu nombre. Si yo fuera un poco de barro, Dios mío, te diría que hicieras de mí un vaso que se rompiera con un golpe de tu amor por darte gloria. Si fuera un pedazo de madera, te pediría que me hicieras puertecita de un sagrario. Si lo fuera de hierro, te pediría parte del yunque y el martillo para resultar una llave de tabernáculo. Si fuera oro, te pediría que me hicieras un cáliz de tu sangre preciosa. Si fuera diamante, te pediría una custodia para brillar alrededor de ti. Si fuera un martillo, te pediría ser el pobre de la tierra que más te amara. Pero como yo soy nada, pura nada, he de pedir. En el mundo no hay artífices de la nada, pero los libros santos dicen que existe el cielo y la tierra de la nada. Soy pues el elemento de tu arte. Eres artífice de la nada. Soy lo que buscas. La nada en tus manos se vuelve todo. Cógeme pues, Señor, como el elemento de tu industria y haz de mí un monumento para tu gloria. Tu Padre putativo, trabaja la madera, tu madre el lino y tú la nada. Cante mi lengua las glorias del artífice de la nada.